Shabbat Shalom, Baruch Hashem, qué cosa tan impresionante. Bendito el Abacadosh que nos regala estas oportunidades para compartir de su palabra. Hoy, en la porción de la Haftarah, se me adelantó el Robo Badía diciendo Hazak, Hazak, Benit Hazek, pero bueno, no, es que ahí terminaba, ya terminó. En este instante terminó el libro, el Sefer de Shmot. Nos enfrentamos ya la próxima semana con Baikra, pero para terminar el estudio, ese sí, el estudio vamos a hacer, vamos a hacer el estudio de la Haftarah y luego de los apostólicos, desde luego. Y entonces, pues muy importante para nosotros este tiempo. Vamos a hacer una presentación, vamos a ir a la presentación directamente, vámonos ya, sí, Baruch Hashem. Entonces, la Haftarah, el día de hoy, en el libro de, en el libro de Primera de Malachim, aquí está, ya ahora sí, ya, disculpen ahí, listo. Vamos a ver, en el libro de Shmot, la última Haftarah de Pekudei y la Haftarah, pues obviamente del libro de Primera de Reyes, capítulo 7, versículo del 40 al 50, toda Rabá nuevamente, amado Roe Obadía. Este tema, pues que vamos a tratar el día de hoy en la Haftarah, definitivamente importante y trascendental para el pueblo de Israel. Este del templo, no sé si lo he identificado, bueno, al menos para mí es importante. También, Baruch Hashem. Pero primero, claro, el del Mishkan, ¿cierto? El del tabernáculo que acabamos de estudiar detalladamente en esta porción, el inventario, las cuentas de lo que se usó y estableció para su construcción por orden del Eterno, lo acaba de decir el Roe Obadía, por orden 7 veces, perfecto, por orden del Eterno, y lo que tiene que ver con la Haftarah, con el templo, ¿cierto? Con la Haftarah, con el templo, de la misma manera, pasa así, fastuosamente, lleno de oro, de cosas detalladas y específicamente realizadas de una altura, de una magnitud, ¿cierto? De una imponencia que solo causaría, escucha esto, porque esto es importante que lo tengamos en cuenta, que solo causaría en los enemigos de Israel enfocarse en destruir el templo, tremendo, ¿no? Puntual y específicamente la destrucción del templo. Interesante, ¿no? Interesante que el templo tenía que ser destruido, pero solo en uno estaría y después de 3 días se levantaría y por los siglos. Bendito sea su nombre. Haftarah de la Parashá Pekudei, inventario, cuentas hoy. ¿Harás levantar el templo? En esta porción de Melachim Aleph, Primera de Reyes, capítulo 7, versículos del 40 al 50, los invito a hacer la bendición por la lectura de la Haftarah para continuar con el estudio de la porción. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que escogiste buenos profetas y te complaciste con sus palabras que fueron pronunciadas con verdad. Bendito eres tú, Adonai, que escogiste la Torá y a Moshe, tu siervo, y a Israel, tu pueblo, y a los profetas de verdad y justicia. Amén y amén. Mire, hablamos de mandamientos implícitos y explícitos en más que 10 palabras el jueves. Si no tuvo tiempo de verlo, dése una pasada. Está bien interesante, pero hablábamos de los mandamientos. Interesante, porque esta Haftarah tiene que ver con un mandamiento. Y se dio cuenta, ya le cuento, porque se dio cuenta usted, amado, ¿cierto? Que en el documento que estudiamos de esta porción en particular no registra mandamientos, así de manera explícita, ¿no? Digamos, no hay mandamiento número tal, de tal a tal porción y tal, no hay. En esta porción no se registra mandamiento de manera explícita, pero es absolutamente claro cómo la orden, el mandamiento, la directriz es expresada a Moshe para, después de reunir los elementos, las cuentas, ¿no? El inventario, un sinnúmero de elementos, detalle tras detalle, fuera ejecutada la orden, lo acaba de decir el pastor Obadía, fuera ejecutada la orden justo en esta parashá de erigir el Mishkan.
de erigir el tabernáculo. Interesante. Mire, está ahí, usted la acabamos de repasar. Shemot 40, Éxodo 40. Entonces habló Yahvé a Moisés diciendo, en el primer día del mes, en el mes primero, harás levantar el tabernáculo de la tienda de reunión. Orden. Ah, bueno, Baruch Hashem. Y es una orden explícita, pero el documento que se envía semanalmente, nuevamente, no se registra particularmente en esta parasha ese mandamiento. Y voy a hacer la pregunta. Voy a hacer la pregunta, amado hermano que está allí detrás en YouTube, o si lo está viendo también, déjenos su comentario. Déjenos su comentario. Mire, la puede responder ahí en el chat de YouTube y de Facebook. Le voy a hacer la pregunta. Oído la pregunta. En la lista de los 600, en la parasha no se registra, pero le voy a hacer la pregunta. En la lista de los 613 mandamientos, ¿está el de construir el Beit HaMikdash? En la lista de los 613 mandamientos, ¿está el de construir el Beit HaMikdash? Si lo conoce, responda, si conoce la respuesta, responda sí o no. Y el número sí, sí, claro, por supuesto. ¿Verdad? Entonces, responda si conoce la respuesta de en los 613, si en los 613 mandamientos en esa lista está el de construir el Beit HaMikdash. Responda sí o no y el número sí, sí. Listo, respóndalo ahí. Los leo en los mandamientos, ¿no? En los comentarios. Mire porque en el estudio de la Haftará, en la relación profética directa con la Torá, ¿cierto? Se registra en esta porción la última fase, en la que Hiram, ya lo vamos a leer, ¿verdad? En la Haftará, en la porción de la última fase, en esa última fase de la construcción en la que Hiram construyó el Beit HaMikdash, es decir, el templo, ¿verdad? Y empieza la Haftará en el versículo 40 de Primera de Reyes 7. Si tiene su Biblia, ábrala, vamos a repasar, vamos a estudiar. Dice el versículo 40, Hiram también hizo las calderas, las palas y los aspersorios. Así terminó Hiram de realizar toda la obra que hizo para el rey Shlomo en la casa de Yahvé. Las dos columnas, los cuencos, esto es súper, súper adornado, pero lo voy a leer en honor, por supuesto, a la Haftará. Las dos columnas, los cuencos de los capiteles que coronaban las dos columnas y las dos redes que cubrían los dos cuencos de los capiteles que coronaban las columnas, las 400 granadas para las dos redes, dos hileras de granadas por red para cubrir los dos cuencos de los capiteles que coronaban las columnas, las 10 bases y las 10 fuentes sobre las bases, el mar con los 12 bueyes debajo del mar, la fuente, el mar, tremendo. Y bueno, en fin, un sinnúmero, ¿cierto?, de detalles que toca leer, toca releer para poderlos entender y pues conseguir imaginar. Es uno lo lee la primera vez y no la agarra. Particularmente yo no lo hice. Y la segunda, pues tampoco. Y varias veces y como que uno, la columna, ok, que es una cuenca y dónde dice y cómo así. Es complejo porque, y bueno, imagínese para ellos hacerlo. Entonces, es interesante porque hay que releerlo para poderlo comprender. Se queda uno corto en la porción, ¿cierto? En cuanto a los elementos usados en la construcción, particularmente en el Beit HaMikdash, porque como en el Mishkan o como con el Mishkan, ¿cierto? Las porciones que fueron donadas por el pueblo, dadas de corazón en un momento debieron parar. Recuerda que Moshe dijo como no más, Moshe tuvo que decir que era suficiente porque bendito el Eterno, fueron desbordantes. Eso daban y daban y daban y daban. Entonces, pues en la edificación del templo, en términos de los detalles, sucede igual, porque aunque no fue una réplica del Mishkan, ¿cierto? No fue una réplica del Mishkan, la creación fue igual desbordante en lujos. Eso no se escatimaron detalles. Al final dice la escritura, en el momento de iniciar los sacrificios, que antes de que se posara la presencia de Elohim, no se lograron calcular, mostrando los sacrificios, ¿no? O sea, se hicieron tantos y tantos y tantos que no se lograron calcular, mostrando justamente la emoción, ¿cierto? Del pueblo, de los levitas, por hacerlo desbordante, por hacerlo magnífico. Y bueno, de Shlomo en esa orden
que recibió de su padre, del rey David, esa emoción, mostrando esa emoción, por hacerlo así, magnífico, desbordante, esplendoroso para el Eterno, como lo debemos hacer el día de hoy, como debe seguir siendo. Entonces, no se registra, nuevamente lo voy a repetir varias veces, no se registra un mandamiento en la parashá de levantar un Mishkan, ¿cierto? No se registra, no se registra. Y por ende, pues tampoco del templo, no se registra. Hay los que respondieron no están correctos. No se registra un mandamiento en la parashá de levantar un Mishkan. No. Y por ende, pues tampoco del templo. Es interesante porque según el estudio, bueno, no, del templo, del Beit HaMikdash en particular, del Beit HaMikdash que fue hecha la pregunta. Y por ende, pues es interesante porque según el estudio, la construcción del templo, nuevamente, aquí lo voy a aclarar, no se encuentra explícitamente dentro del compendio de los 613 mandamientos. Sí, construirás un Beit HaMikdash. No, no está. Pero, ¿cierto? O sea, los que respondieron no están perfectos. Los que respondieron sí, pues chévere que me muestre la línea. Pero es una orden específica. Lo interesante de ese punto es que es una orden específica del Eterno. Lo acabamos de estudiar y de repasar. Shemot 41:2, ahí está. Y esto es ampliamente interesante porque le voy a mostrar por qué. Justamente en la dedicación del templo que hizo Shlomo, ¿cierto? Refiriéndonos a la parashá, perdón, a la Haftará, a la parte de los profetas, ¿cierto? En esa dedicación del templo que hizo el rey Shlomo, el rey Salomón, pidiendo al Eterno, después de que la gloria, escucha porque esto es importante, después de que la gloria del Eterno llenara ese lugar, hago un paréntesis aquí, recuerda que en Éxodo, no en el Éxodo, no, sino en Éxodo, en Shmot 40, el versículo 34 dice, entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria de Yahvé llenó el tabernáculo. Entonces, en esa dedicación del templo, después, porque pasó igual con el templo que hizo Shlomo, después de que la gloria del Eterno llenara ese lugar, nuevamente, de la misma manera, y es que esto es importante hacer énfasis, ¿verdad? De la misma manera que sucedió con el Mishkan, ¿cierto? Dicho de alguna manera, después de la aprobación del Eterno, después de la manifestación de la gloria del Eterno en ese lugar, como aval de lo construido, ¿cierto? El rey entonces hace una oración, suplicando al Eterno su favor en un sinnúmero de detalles, eso se expresa y se expande bellamente. eh, y yo le invito a que la repase, ¿verdad? Está en Primera de Reyes capítulo 8, ¿cierto? Pero pues para efectos del estudio y del mandamiento, de ese que estoy haciendo énfasis, pues mire esta referencia, la de cumplir el mandamiento. Dice desde el versículo 15, es más larga toda, pero voy a leer un fragmento de Primera de Reyes 8, desde el versículo 15, dijo y el rey Shlomo, bendito sea Yahvé, el Elohim de Israel, quien ha cumplido con hechos lo que con su boca prometió a mi padre David, porque dijo, desde el día en que saqué a mi pueblo Israel de Mitzraim, de Egipto, no había elegido ninguna ciudad de todas las tribus de Israel para edificar una casa donde habitara mi nombre, pero elegí a David para que gobernara a mi pueblo Israel. Mi padre David tuvo la intención, escucha porque esto es bonito. Mi padre David tuvo la intención de edificar una casa para el nombre de Yahvé, Elohim de Israel, una intención. Ya vamos a ver por qué tenía esa intención el rey David. Pero Yahvé le dijo a mi padre David, el versículo 18, en cuanto a tu intención de edificar una casa para mi nombre, has hecho bien en tener esa intención. Sin embargo, tú mismo no edificarás la casa, más bien tu hijo que te nacerá edificará la casa para mi nombre. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Nada más y nada menos que por el mandamiento. Mire, se lo leo, ahí está, lo puede ver, de la Torá, de Barim 12, Deuteronomio 12. Cuando crucen el Jardín y se establezcan en la tierra que Yahvé su Elohim les ha repartido,
repartido, les está repartiendo y les conceda seguridad de todos sus enemigos alrededor de ustedes y vivan en seguridad. Entonces, el versículo 11, entonces, miren el mandamiento, entonces deben traer todo lo que les ordena al lugar donde Yahvé su Elohim escoja establecer su nombre, sus ofrendas quemadas y otros sacrificios, sus diezmos y contribuciones y todas las ofrendas votivas selectas que le prometan a Yahvé. Es, es perfecto, mire, es maravilloso porque lo establece el Eterno. Y es justo lo que Shlomo recuerda en la dedicación del templo en el versículo 29 de Primera de Reyes 8. De nuevo, en correspondencia, así como la imagen anterior del tabernáculo y el Beit Hamikdash y el templo, entonces aquí también, en correspondencia, Shlomo le recuerda, vamos a decirlo entre comillas, ¿no? Porque es que uno debe recordarle, pero para que uno se acuerde, para que uno la tenga claro. Habrá cosa que el Rey Eterno no sepa, pero así dice también la escritura, le recordó. y es bonito porque eso es para uno, para su pueblo. Mira entonces de nuevo, como dice allí en Primera de Reyes 8, el versículo 28, lo voy a leer desde el 28, como en correspondencia a ese mandamiento, dice el rey Shlomo. Mire, versículo 28, Primera de Reyes 8. Con todo, recuerde que estaba orando, Shlomo estaba orándole al Eterno en la dedicación del templo. Dice, con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Yahvé, Elohim mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Ahora escucha el 29. Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí, y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Y Shlomo ya estaba seguro, mire, en ese instante el rey Shlomo ya estaba seguro, él estaba siendo completamente convencido de que la presencia del Eterno se había posado allí, como lo había hecho en el Mishkan cuando Moshe lo levantó, porque su gloria llenó el lugar, porque era mandamiento. ¿Y quién más sino el rey David? Por eso entonces vamos a David, ¿cierto? Porque esto fue lo que el rey Shlomo obedeció, pero fue lo que el rey David deseó. ¿Y quién más sino el rey David quería cumplir mandamientos? Y nos mostró, también nos dejó un ejemplo perfecto. El Salmo 119 es una belleza. ¿Quién más sino él quería de corazón hacerlos? ¿Quién más sino él quería entendimiento para deleitarse en la obra? Le leo solamente 3 versículos del Salmo 119, pero lo puede repasar. Es un deleite de mandamientos. Enséñame, oh Yahvé, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. Ejemplo, hazme entender y atesoraré tu ley, tu Torá, dice en hebreo, y la guardaré con todo el corazón. Esto es tema de corazón. Hazme andar por la senda de tus mandamientos, de corazón y no por obligación. Hazme andar por la senda de tus mandamientos, de tus misbot, porque en ella me deleito. Es dulce, deliciosa. Eso quería David y eso fue lo que sucedió. Pero entonces hay una referencia especial que hizo en ese momento el rey Shlomo. Escuche, amado, escuche, para usted y para mí, en esa dedicación del templo hay una referencia, es tremendo, para usted y para mí, y para los que han de venir, para su papá, amado, para su mamá, para sus hermanos, para su familia, para nuestras familias, para sus amigos, para los del otro campamento. Pero comparte este entendimiento, comparte este estudio, dele me gusta, comparta la enseñanza, sin pena. Así es que también el Eterno ha mostrado el camino, compartiendo, compartiendo. Por ahí hay uno que escucha, por ahí hay uno, o miles, o millares, amén, diga amén. Y por ahí hay uno o miles que escuchan y regresan. ¿Ah? Por ahí hay uno que regresa. Baruch Hashem, con uno es suficiente, pero que llegue. Usted comparta, obedezca, que el rey se ocupa de orar su voluntad perfecta. Amén. Baruch Hashem. Y mire,
Y lo invito a repasar esa plegaria nuevamente de manera completa del rey Shlomo. Pero mire la referencia que nos corresponde ver a los que estamos aquí, a los que llegamos. Mire lo que dice en Primera de Reyes 8. Es tremendo. Repásela, 46, versículo 46. Mire lo que dice esplendorosamente el rey Shlomo. El Todopoderoso lo había inspirado definitivamente. Todavía estaba no, el Espíritu del Eterno estaba en él para que pudiera hacer esta oración. Cuando pequen contra ti, porque no hay hombre que no peque, y tú, airado contra ellos, los entregues ante el enemigo, de modo que sean llevados cautivos a la tierra del enemigo, sea lejos o sea cerca, ¿le suena? Sea lejos o sea cerca, si en la tierra donde hayan sido llevados cautivos, ellos vuelven en sí, ya lo estamos entendiendo, ¿verdad? Y en la tierra de su cautiverio se vuelven y te suplican diciendo, hemos pecado, hemos hecho iniquidad, hemos actuado impíamente. 48, mire el 48 como dice, si en la tierra de sus enemigos, a donde los hayan llevado cautivos, ellos se vuelven a ti con todo su corazón y con toda su alma y oran a ti en dirección, escuche, bueno, y oran a ti en dirección a la tierra que diste a sus padres, hacia la tierra que tú has elegido y hacia la casa que he edificado a tu nombre. No, esto es tremendo, tremendo, porque hoy más y más hacemos esto con dirección a la tierra. El Shema, el sonar el shofar, el ruego, la súplica, la oración. Y le voy a hacer una claridad. ¿Es obligación? O es ritual o es mandamiento. No, no. Fue plegaria de Shlomo, fue pedido de Shlomo con la gloria del Eterno en el templo. Hágame el favor, con el aval del rey. Escuche, llevamos sus oraciones al cotel. Es más aún, mejor todavía. El pastor Diego hace poco publicó la foto de su plegaria que dejaría entre esas piedras. Nuestros pastores las llevaron. Y aquí me emocioné más cuando el Eterno se expresa. Es tremendo. Miren lo que dice en Segunda de Crónicas 7. La ha leído bastante. Pasamos por ese versículo 14. El pastor Diego tiene una explicación esplendorosa de lo que continúa, pero solamente para la referencia. Mire lo que dice Segunda de Crónicas 7, en donde avala eso que dice en esa plegaria de Shlomo. ¿Cómo nos guarda el rey? ¿Cómo nos guarda el rey y quiere que retornemos? Miren lo que dice en Segunda de Crónicas 7. Voy a leer desde el 12. Escuchen porque esto es interesante por el contexto, por el contexto, no tomando versículos Salazar, sino tomando versículos en contexto. Miren lo que dice desde el versículo 12. Y a veces le apareció a Shlomo de noche y le dijo, le dijo, yo he escuchado tu oración y he elegido este lugar como mi casa de sacrificios. Punto. Ahí podríamos terminar, pero él sigue diciendo, versículo 13. Si cierro el cielo de modo que no haya lluvia, si mando a la langosta para que devore la tierra, o si envío plaga contra mi pueblo, escuche el 14. Si mi pueblo que lleva mi nombre ve por qué es tan importante identificar el nombre, ve por qué es tan importante reconocerlo, bendito el Eterno que nos lo ha revelado. Pero entonces dice, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y oran y buscan mi favor y se apartan de sus malos caminos, entonces yo oiré desde mi morada celestial y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y dice el 15, bellamente, ahora mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración hecha en este lugar. Lo dijo, amado hermano, el Eterno. Está registrado en su escritura. ¿Cuántas veces lo repetimos antes? Ese versículo hasta el 14, pero ahora llegamos al entendimiento. ¿Entiende entonces, amado hermano, la importancia? ¿Entiende ahora la relevancia? ¿Entiende? Realizó el mandamiento el rey Shlomo. Obedeció al mandato divino y lógico, al de su padre. Hizo la obra y nos dejó porción para que esparcidos
estando aún cautivos pues, por nuestras concupiscencias, delitos, por nuestros errores, por nuestras mentiras, por los engaños, en la ignorancia, pero como el hijo pródigo, ¿cierto? En la tierra de su cautiverio, como dice ahí la escritura, se vuelven y te suplican diciendo, hemos pecado, como hicimos, Teshuvá, como hicimos, arrepentimiento, hemos pecado, hemos hecho iniquidad, hemos actuado impíamente, cautivos, y ellos se vuelven a ti con todo su corazón y con toda su alma y oran a ti en dirección a la tierra que diste a sus padres, hacia la ciudad que tú has elegido y hacia la casa que he edificado a tu nombre, entonces escucha tú su oración y su súplica desde los cielos, el lugar de tu morada, y ampara su causa. Bendito sea el Rey de Reyes, bendito el Todopoderoso, porque edificarlo, y entonces aquí ya vamos cerrando, ¿cierto? Vamos cerrando, porque edificarlo, edificar el primero edificar el Mishkan, ¿cierto? Pero luego, si ve por qué tan linda es estudiar la historia y tener claros los tiempos del Eterno, edificarlo, erigirlo era algo necesario. Edificarlo hoy, el Mishkan, claro, lo ordenó el Eterno, pero entonces también para David, que quería hacer los mandamientos, y entonces lo hizo Shlomo. Edificarlo hoy, y entonces hoy, claro, los que quieren guardar mandamiento lo quieren edificar, ¿cierto? Lo ha escuchado, lo hace mucho, ahora mucho más. Edificarlo hoy es un deseo ferviente, es un deseo intenso, en muchos casos, escuche, en muchos casos inexplicable de nuestros hermanos mayores, pero no por el lugar en sí, no por el lugar físico, aunque sí, claro, pero porque en su corazón quieren, anhelan, desean la gloria del rey Mashiach, esa que se expresó con Moshe y esa que se expresó con el rey Shlomo. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que no lo vieron, no lo vieron. Y está bien, porque era a otros a los que correspondía verlo. Nuestros hermanos mayores, en guardar los mandamientos, y a otros conocer su venida, no su regreso. Estoy hablando de la venida. Hacerlo, construirlo, era prefigurativo, como dijo el Roe Yosef, era prefigurativo de nuestro rey Mashiach, de la morada con nosotros, que posó su gloria en el Mishkan con Moshe y en el templo, pero que luego, escuche, luego se tabernaculizó y su gloria se estableció entre los hombres y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, para que entendiéramos a partir de allí que ya no era necesario tener más templo, porque todo sacrificio por el pecado, que era entre muchas cosas para lo cual se había erigido ese lugar, levantado ese espacio, había sido consumado en el sacrificio perfecto y para siempre. Y entonces, y solo desde entonces, ya el templo no era más necesario. Dice en Apocalipsis 21, no vi en ella templo porque Yahvé, el Shaddai y el Cordero es el templo de ella. Porque Yahvé, el Shaddai, el Cordero es el templo de ella. Al final, para nuestros días, desde aquel que descendió y dijo, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré, pues efectivamente no quedó piedra sobre piedra, porque desde ahí y para siempre sería la roca y únicamente la roca que a los 3 días se levantaría, la única en la cual tendríamos redención y salvación eterna a nuestro Adón Yeshua Mashiach, el Mesías prometido de Israel. Amén. Baruch Hashem. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, creador de toda la existencia, justo con todas las generaciones, Elohim de la verdad que dices y haces, prometes y cumples, pues todas tus palabras son la verdad y la justicia. Tú eres el Elohim de la verdad, tus promesas se cumplirán en su integridad, porque tú eres el Elohim de la verdad y la clemencia. Bendito eres tú, Adonai, que concedes la verdad a tus palabras.
Amén. Baruch Hashem. Bendito sea el Rey de Gloria, toda Rabá, amada familia. Shabbat Shalom. Congreguémonos, como decía la pastora Julie. Es una oportunidad sin igual. Llegamos, no desperdiciemos la oportunidad. Y antes de, justamente por eso, antes de terminar, visítenos. Puede ver en la pantalla los contactos. Mire lo que digo normalmente, póngale pausa al video, tome los contactos y llámenos. Si está en Bogotá, reunámonos hoy, 2:30 detrás de Alcosto. Vamos a hacer la preparación. Vamos a empezar con la preparación de la fiesta de Pesach. Así que no se lo pierda. Déjenos, por favor, comparta, déjenos su comentario allí en YouTube, en Facebook y dele like. ¿Quiere como nosotros evangelizar? Dele like, me gusta, dele me gusta, comparta. Así el algoritmo de YouTube, de Facebook, entonces nos ayuda a que recomiende esta transmisión y sea de bendición para que llegue la Torá a otros y vengan a recibir la bendición detrás de la obediencia. Bendito sea el Rey de Gloria. Continuamos con los estudios del Brit Hadashah con el Moré Sebastián Baruch Hashem.